Esto y Les Fartures, con David Castañón. Per debaixo la ponte ya no pasaba el aire. Bueno, suena la sintonía de La Casa Gris de Joan de Cubel. Eso quiere decir que bien Javi Solís y Verónica García Peña, ya sabéis que tiene una sección donde asunten literatura y gastronomía. Pero hubo un par de veces a lo largo de estos años que llevan viniendo aquí donde hicimos alguna excepción porque, claro, tenemos una escritora muy prolífica que fae noveles a lo Stephen King como churros, que bueno, ya sé que le gusta mucho a ella. Stephen King sí me gusta mucho, pero yo no soy tan prolífica, no necesito un seudónimo para publicar 2 al año, 3. Pero ya que aparte, eso ya nos llena de orgullo y nos pone muy, muy contentos todos los éxitos solitario que tiene Verónica. Pero aparte, esto ya nos llena todavía más de orgullo porque acaban de presentar el primer libro los dos juntos, Javi Solís y Verónica García Peña. Sí. Quiero decir, pues, de estas cosas guapes que salen en Les Fartures, pues aquí lo tenemos, un libro. ¿Qué tal estáis? Pues bien, muy Hola, contentos. David. Sí, contentos, muy felices. Muy contentos. Sí, sí. Sí, desde luego. Mucho, sí. Tenemos Guardianas de la Tierra. Del norte. Del norte. Guardianas de las tierras de la Tierra del Norte. De las tierras del norte. Tierras del norte, Guardianas del Norte. Yo en casa lo resumo como las guardianas. Las guardianas, ¿no? Claro, porque si no... y contame un poco que eso, porque yo una cosa un poco complicada lo que acabáis de hacer, ¿no? Bueno, es más que complicado, es distinto, curioso. Eso. Y yo creo que muy atractivo para los lectores. Estoy de acuerdo. Es un ensayo, digamos, pero en vez de ser un ensayo tipo académico, sesudo, de estos que hay por ahí por el mundo, es un ensayo serio, pero desde el punto de vista narrativo, un ensayo narrativo que se diría, ¿no? Entonces tiene una parte divulgativa en la que hablamos de los diferentes mitos, tanto de Asturias como del País Vasco, que tienen conexiones entre ellos y que todos están relacionados con el origen matriarcal de esos mitos y de muchas de las cosas que nosotros vemos, como puede ser San Juan, la noche de San Juan. O sea, es que claro, tampoco... Pero bueno. No estripes mucho. No, bueno, podemos decir los mitos que son, no hay problema con eso. Y luego tiene una parte que es ficción, es decir, donde hay cada capítulo termina con una nueva leyenda, un nuevo cuento escrito específicamente o en exclusiva, digamos, para ese ensayo, para ese capítulo y para esos mitos que se tratan en ese capítulo. Sería como una renovación de esas leyendas, ¿no? Las leyendas antiguas y las modernas, pues una recreación. ¿Pero está basada en leyendas antiguas o no? ¿Tú ahí dejaste volar tu imaginación? Son los personajes antiguos, pero puestos en otras situaciones. Vale. Casi todos en los años 30, en el 36, 37, 38, sí, por ahí, por esas fechas. A ver, es porque esa fecha está elegida porque cuando la guerra llegó a España, digamos... Sí. En cierto modo murieron no solo las personas, también murieron muchas creencias, muchos mitos, muchas historias y leyendas que se quedaron como en un cajón esperando a que fueran recuperadas, ¿no? A que el tiempo pasara y se recuperaran. Y entonces yo creo que es una fecha que es importante, no solo por lo que significó para el devenir de la sociedad española, sino también para lo que significó en su cultura. Y entonces, bueno, a mí me pareció que a la hora de escribirlos es una cosa que yo lo he hecho también con mis novelas y aquí en la ficción también lo he hecho. Bueno, sí, y muy bien, además. Espero que además de una forma el gótico en algún momento esté presente, ¿no? Sí, algo así. Javi, a mí lo que me fascina, todos sabemos que más o menos toda la mitología está conectada por toda Europa, pero que hubiera tantas similitudes entre Asturias y el País Vasco, Euskadi, me parece algo flipante. Sí, a ver, partiendo de la base de que, digamos, la conexión entre Verónica y entre yo y Verónica y yo
es que ella es vasca, que lleva más de 10 años asentada aquí, y yo soy asturiano, y entonces nos dio por hilar las cosas, las similitudes que había entre una mitología y otra. Ujú. Y más concretamente lo que hicimos fue centrarlo en las criaturas femeninas, porque tanto la cultura vasca como la cultura asturiana eran sociedades matriarcales, en el que la mujer era mucho más importante que el hombre a la hora de considerarla como creadora de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí vimos un punto de unión entre los dos y fuimos investigando a través de diferentes autores, que ellos a su vez pues tienen recogidas muchas tradiciones orales, leyendas, relatos, y fuimos haciendo una divulgación junto con una narración de los antiguos relatos y leyendas, tanto vascos como asturianos, y después lo rematamos con un cuento de nueva creación literaria que cierra cada bloque de la obra, que son 5 bloques. Vale. Entonces, bueno, fue un poco la idea que tuvimos, y como dice Verónica, es una obra diferente. Pero yo qué sé, por ejemplo, la Xiana asturiana, que todo el mundo conoce la Xiana asturiana. Está. Y la Xiana asturiana tiene una homóloga vasca. Más o menos Más o similar, menos. sí, sería Vale. la lamia. Lamia. La lamia. Qué guapo. Sí, porque las lamias que también se parecen a las sirenas, Ajá. bueno, tienen muchas conexiones con las sanas, en referencia, por ejemplo, a su relación con los ríos, cómo se peinan, su aspecto físico, por ejemplo, Ujú. lo de que se peinan sus largas También cabelleras. custodian tesoros también. las dos. También. Ajá. Y muchas leyendas además se parecen, o sea, quiero decir, a la hora de si ayudan a alguien o si le echan una maldición o si... muchas leyendas son similares, aunque transcurran en sitios diferentes, ¿no? Vale. Las cuevas, su relación Claro. con las cuevas. Entonces, sí, hay mucha relación. Pero sois conscientes que todo esto que estáis contando, que vale, que vosotros estáis muy metidos en el tema y lo conocéis, pero hay algo en general desconocido para la población, Sí. ¿no? Hombre, porque la gente tiende a mirar, como se suele decir, su propio ombligo. Es Puede decir, ser. Y a veces ni claro, o sea, uno se centra en sus propios mitos Ya. y a veces piensa que son originales y solo y exclusivamente de su territorio. Y no es cierto, porque muchos de esos mitos, sobre todo cuando tienen que ver, cuando son mitos de creación, ocurren en muchas localidades o en muchos territorios diferentes. Nosotros nos hemos centrado, como ha dicho Javi, en nuestros orígenes, pero si nos fuéramos a Cantabria también los encontraríamos. Mi padre, que es cántabro, cuando yo le hablaba de esto, cuando lo estábamos escribiendo, él me decía, pues sí, en la cueva de no sé dónde también se decía que había una mujer en no sé qué, tal. O sea, sí existen esos mitos. Y si te vas a Galicia, también encontrarás otros similares. Entonces, lo que pasa que, bueno, lo que decíamos, nosotros no podemos abarcar el mundo entero, aunque a veces hacemos referencias incluso a lugares como Escocia, pero nos hemos centrado en lo nuestro, en lo más cercano, en lo que nos... La justificación de que sea en el País Vasco y en Asturias es porque nosotros lo que está somos de haciendo allí. Verónica, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de eso fuimos rascando, fuimos investigando, y vimos que había pues unas cuantas leyendas y relatos que eran semejantes, Sí. con diferentes criaturas que a su vez son parecidas entre ellas, y que, bueno, pues al final es lo que hace el libro original, la divulgación, Sí. mezclada con la ficción literaria del cuento final que remata cada capítulo, cada bloque. Y luego de la ficción, que también contamos, que ya se contaba, o sea, quiero decir, como ha dicho Javi antes, que se recogían, o sea, Ajá, recogemos claro. leyendas Sí. de Barandiarán o de Garmendia, sí, de Alberto Álvarez Peña, por ejemplo, claro, pues, o sea, está muy leyendas presente que, en el libro. que pertenecen al pueblo asturiano y al pueblo vasco y que se han contado en diferentes zonas y las recogemos también, alguna también del pueblo navarro, alguna también de como hemos dicho antes, de Escocia o de que tienen relación con alguna de las cosas que contamos. Y luego, pues no, pues con lo nuestro, con los vascos y los Claro. asturianos. Sí, porque Vale, dime, sí. la parte divulgativa es también una especie de narración que hace que el hilo conductor sean las criaturas femeninas. Es decir, la gente no se va a encontrar un estudio académico sobre esto, sino que a través de diferentes relatos pues se va hilando una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, ponemos una leyenda asturiana y a continuación intercalamos con una vasca y luego proseguimos y es una vasca que da lugar a otra asturiana. Es decir, es un relato Ajá. que se mezcla de las dos culturas, pero que lo hace pues muy ameno y entretenido, y no sé, es lo que a lo mejor es más diferente a la hora de encontrar un
una obra de mitología más académica. Puede ser. Sí, es que no es tanto un ensayo, como decía yo Ya. antes, académico, de estos sesudos. Sí, que corría el en plan- riesgo de ser un tostón. Claro, es que, Es- a ver, no puedes ponerte de esos, además hay muchos, y Vale. tienes enciclopedias al respecto, o sea, lo que es verdaderas enciclopedias. Esto es más un ensayo narrativo, o sea, desde el punto de vista de la narración oral, sobre todo, que ha sido recopilada a lo largo de los años por diferentes autores. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es estudiar a esos autores, ponerlos en común, ver lo que tienen, ¿no? Lo que les une, lo que les separa, y todo eso, hacer un compendio y explicar los mitos femeninos, por ejemplo, las sirenas, desde el punto de vista vasco y desde el punto de vista asturiano, qué las une, qué las diferencia, qué se cuenta en el pueblo de no sé dónde, qué se cuenta en el pueblo del otro lado, y qué tipo de leyendas hay. Hay algunas que se parezcan o no, o por ejemplo el arco iris, esa es muy bonita, ¿no? Que cómo es el arco iris aquí o cómo es el arco iris en el País Vasco, ¿no? Ajá. Qué diosas lo pueden formar o qué mitos femeninos forman parte de ese arco iris, o por ejemplo cuando yo antes he mencionado la noche de San Juan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con San Juan es muy bonito también, con la flor egusquilore en el País Vasco, con la, que no me sale nunca, siempre lo digo mal, la ¿cómo es? Rosa hexapétala. Esa. O flor galana, o flor del agua, ¿no? Eso, que a mí no me sale decir. Pétala de 6 pétalos. Claro, a mí no me sale, siempre me trabo, es como un trabalenguas para mí. Entonces, por Sí, ejemplo, me parece fascinante que lo digas en euskera bien, Bueno. perfectamente, y Bueno. luego exapétala. te salga bien. Bueno, pero eso es por costumbre, sí. Yo digo egusquilore, lore es flor, egusqui es sol. Ajá. Egusquilore sería la flor del sol, pero no hay que confundirla con el girasol. Vale. Es una especie de cardo. Sí, es eso muy iba a decir que parecida. aquí tenemos la tradición, o en unas partes de Asturias, de los cardos como protector solar, Sí. o sea, como un símbolo de protección solar contra las tinieblas y contra la oscuridad. Como en Escocia, ¿no? La flor. Efectivamente, nacional sí, también de Escocia. exactamente. Eso es. Aparece reflejado en Guardianes de las Tierras del Norte. Como dice Verónica, pues la huezquilore es la flor del sol, y hay una similitud porque es de la misma, digamos, Sí. familia. No es la misma especie, pero es la misma familia de flor. Pero entiendo que para vosotros sería, yo por la parte asturiana, que yo la que más conozco, Verónica, perdóname, Claro. pero sería mucho más fácil tirar de, pues eso, Xana, Trasgu, Nuberu, Sumiciu, Busgosu, o sea, lo más conocido. Vosotros lo llevasteis todo a la parte más femenina, porque aquí en Asturias, y es verdad que lo que decís, ¿no? Sociedades matriarcales muy importantes, pero esa parte no es tan conocida ni quedó tanto como estos semidioses que Sí. tenemos aquí del bosque, tal, no sé qué, que lleva una cosa como un poco graciosa. Bueno, pero en el País Vasco también ha pasado, sobre Vale. todo con algunas novelas. Por ejemplo, el Basajaun, que sería el Musgosu. Musgosu, Ujú. o mira, creo que en Cantabria se dice Busgosu. O sea, Sí. Busgosu creo es que- como aquí, ¿no? Sí, es muy parecido. Entonces, ese mito está muy, ver, yo muy porque- trillado, digamos. O sea, sí. está muy usado, muy trillado. Tu padre muy- de Cantabria no lo quiere faltar, pero lo que yo la mitología cántabra. A ver, no me bueno, podríamos decir en realidad incluso mitología castellana, porque hasta el 80 y pico fueron castellanos. Por eso. Bueno, el caso es que, con independencia de ese apunte, volviendo a lo que decíamos, que a ver, esos mitos, sobre todo los masculinos, a lo largo de la historia se han trabajado mucho y se han hablado mucho de ellos. Y el femenino también se ha hablado de él, pero siempre ha sido como un secundario que iba pegado al masculino, ¿no? O sea, al principal. Y nosotros hemos querido que esas mujeres, bueno, o esas diosas, o sea, la representación femenina de esos mitos, volviera al lugar que le corresponde. Es decir, vamos a subirlas a su trono. Es decir, si la diosa Mari, que es la diosa de la creación, por así decirlo, o sea, una de las diosas más importantes del País Vasco, lo es una diosa, hablemos de ella. Es pagana, pues vale, ¿y qué? Claro. Y hablemos de ella. Y si en Asturias hay unos diosas como tal, quizá no haya, pero hay personajes que se le parecen El muchísimo. mito de la Vieja. La Vieja Claro, es el como mito, digamos, eso. equivalente a la diosa Mari en Euskadi. Entonces, pues hablemos de ella. No solo de cosas, además de leyendas negativas, porque muchas veces se les Ya. atribuye. No, hablemos de toda la parte, de la buena, también de la mala, ¿eh? No hemos eliminado ellas son luz y oscuridad, son ambas Sí. cosas, y eso lo hemos plasmado en el libro. Es decir, es un libro lleno de blancos, negros y grises, en el que las diosas pueden ser súper benévolas y a la vez también pueden ser súper vengativas. Es decir, todo depende de las circunstancias, de cómo se las trate, de lo que deseen, del lugar, el territorio, la época.
eso ya... El propósito un poco de Guardianas, el mensaje que queremos trasladar, es poner el lugar que se les corresponde a las criaturas femeninas, a la feminidad en la mitología, porque a lo largo de los siglos siempre estuvo supeditada al el catolicismo. Fue poco a poco destruyendo toda esa importancia que tenía antes de la llegada de Cristo la mujer a la hora de explicar ciertas cosas. Entonces, tenemos el último de los capítulos que está dedicado a la brujería. Ahí vemos, por ejemplo, cómo cualquier mujer que se salía de las normas establecidas era considerada pues como una bruja por el hecho de no obedecer los patrones de conducta morales que la religión propugnaba. Por lo tanto, lo que queremos es reivindicar todas aquellas historias y toda la importancia que tiene la mujer en la cultura vasca y en la cultura asturiana, y que desgraciadamente pues se le fue dando un rol muy, muy negativo, que intentamos, como dice Verónica, exponemos las leyendas que hablan sobre ello, pero también opinamos, esa es un poco la parte más ensayística, sobre el porqué de darles ese rol. Sí, ya lo hicieron los romanos, que fueron y dijeron, me cojo los mitos griegos y los adorno a mi manera, y voy quitando, y ahí empezaron ya a quitarle importancia a muchas de las mujeres, que no es que los griegos a las mujeres las tratan estupendamente, pero sí que fueron ahí dulcificando muchos de los mitos en plan, que eran muy bestias con ellas, y los fueron dulcificando para que ellos quedaran mejor. Luego vinieron los cristianos, antes de que se dividieran, empezaran a dividirse en católicos, no sé qué, vinieron los cristianos y empezaron a hacer lo mismo, y este templo, porque no, en vez de a la diosa de, yo qué sé, a la diosa de la caza, vamos a... De hecho, por ejemplo, la diosa... A las primeras iglesias, a la Virgen María, o sea, a María, venían primero de diosas griegas, o sea, eran diosas que no tenían que ver con... Pero como se las idolatraba, dijeron, bueno, pues este templo, pues vale, sí, venga, reza lo que tú quieras, que decían los romanos, que al principio eran ellos muy... Sí, venga, luego ya dicen, bueno, luego ya os metemos en el coliseo con romanos, pero primero, vale, venga, y reza lo que te dé la gana, ¿no? Pues entonces, a ver, sí, fueron haciendo esas cosas y fueron muchas veces quedándose con las épocas, o sea, cuando es el solsticio, cuando se celebran algunas festividades muy importantes para religiones, porque se podrían considerar, a ver, no son religiones como tales porque no tienen una estructura detrás, ¿no? O sea, como la religión católica, por ejemplo, o la anglicana, o esto, que tienen una estructura, ¿no? Una base jerárquica y tal. Sí. Claro, este tipo de mitologías no lo tienen. Solo se basan en las leyendas y la transmisión oral, escrita, pero no tienen una jerarquía como tal, ¿no? Entonces, por eso no se las considera religiones, pero en realidad en muchos casos, incluso en creación, tienen muchas similitudes, son casi iguales. Entonces, claro, la Iglesia Católica, o la Iglesia más bien, vamos a dejarnos de apellido porque hay muchas, la Iglesia lo que hizo fue decir, bueno, si a esta gente le gusta tanto celebrar, por ejemplo, San Juan, o sea, el solsticio de verano, tal, pues vamos a hacer nosotros una fiesta cristiana el mismo día y así. Eso y en Navidad lo mismo, pues ¿qué más da que Jesucristo naciera en verano? Pues lo ponemos a nacer en invierno y así nos lo quedamos con el solsticio de invierno y ese tipo de cosas, ¿no? Luego hay otras que las han ido mezclando porque cuando se quema no sé qué, cuando se hace, hay determinadas costumbres que son cristianas que en realidad responden a costumbres paganas, es decir, es que a mí lo de paganas, o sea, yo entiendo el término y esto, pero a veces no me gusta utilizar eso, ¿no? Me gusta utilizarlo muy frecuentemente porque a veces siempre se le ha utilizado como despectivamente, como esto es pagano, que no debería ser así. Es también, que no utiliza, no que el término sea un término. Eso es, es como cuando se dice no sé qué, o sea, es porque se le da esa connotación, aunque no la tenga. Entonces, por eso a mí a veces me cuesta decir pagano, pero a ver, son costumbres paganas, es verdad, son así. Pero bueno, pero es por lo que digo, porque no pueden erigirse en religión porque no tienen una estructura detrás o una jerarquía detrás. Pero bueno, tampoco, quizá es lo que las convierte en lo que son. Quizás si tuvieran una estructura y una jerarquía, hubieran dejado de ser la mitología chula que tenemos y serían otra cosa. Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo. Además, a mí a veces me da la sensación que, no sé, metiéndonos mucho por focico, pues eso, ya no digo nada de la Iglesia, pero la mitología nórdica o incluso, bueno, pues la griega, la romana, todos conocemos más o menos. Y luego vemos la de aquí, la nuestra, y es como, mira qué gracioso que viene el Nuberu, ¿no? Hay que recordar también, ahora que señalas eso, que durante muchos siglos la mitología daba respuestas a cosas que no se sabían. Porque, por poner un ejemplo, cuando una vaca en lugar de leche
da sangre. Bueno, eso es una enfermedad, se llama mastitis, y tiene una base científica. Pero eso se sabe de hace no tantos años. Claro, pero en el año de la polca eso la gente no lo sabía. Entonces la mitología daba una solución o daba un horizonte a por qué pasaba eso, y se tenía relación con un mal de ojo, ¿no? En este caso. Igual que cuando una vaca pues se quedaba seca, pues era lo mismo, ¿no? Esa vaca estaba agüellada, como decimos aquí, tenía el mal de ojo. Y la mitología siempre daba pues soluciones o un, digamos, un hilo conductor a lo que estaba pasando, porque realmente no había una ciencia o algo certero que te diera una explicación a por qué sucedían ciertas cosas. Y de ahí viene pues todo el peso que tiene la mitología en las culturas ancestrales. Ujú. Y lo de los nórdicos y tal, pues es como todo en la vida, porque al final cuando algo se pone de moda, Ya. y hubo un tiempo que sobre todo con la serie Vikingos, Ya. todo el mundo empezó a investigar sobre las Ya. figuras de los nórdicos, Ya. y claro, aquello parecía que solo existía Thor, y todos queríamos ir al Valhalla. Y en realidad, sobre mitos, pues eso, los nuestros son igual de chulos y además tienen... Bueno, hay leyendas que son increíbles, que yo cuando, o sea, de verdad invito a la gente a comprar el libro y a disfrutarlo, a meterse en Guardianas de las Tierras del Norte, porque es que van a descubrir que muchas de las cosas que ellos piensan quizá no sean tan como nos las han vendido en películas, en series, en libros. Hay cosas, por ejemplo, sobre las sirenas que son súper chulas, sobre cosas que se les acusaba de hacer, sobre la leyenda de las 3 olas, que aparte no la vamos a desvelar, pero hay una leyenda sobre las 3 olas, que es una leyenda súper chula y que la mayoría de la gente creo que la desconoce. Es una leyenda vasca, además, sobre sirenas vascas, que incluso los propios vascos creo que no la conocerán mucho, porque son sirenas lamias, digamos, es una... Sí, porque en Euskadi la sirena y la lamia, a digamos veces, que depende de la zona, puede cumplir ese ser, papel, sí. ¿no? La lamia. Sí. Entonces, claro, son leyendas muy chulas y que no tienen nada, absolutamente nada que envidiar al resto de mitologías, Claro. a las nórdicas, a las... no tienen, o sea, a las de los países del norte, ¿no? A las francesas, a las inglesas, no tienen por qué. Son algunas, de hecho, incluso se parecen, o sea, no que volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando hemos mencionado Escocia. Hay algunas que son muy similares, que nosotros no las hemos recogido todas, porque no hemos hecho una enciclopedia, efectivamente. pero que son muy chulas y entonces se van a sorprender, la gente se va a sorprender, porque como hemos dicho, no solo por la ficción, también por las leyendas que ya existen. Y la gente, tanto del País Vasco como de aquí de Asturias, la gente de los pueblos está presente, están Sí. Nombres de los pueblos, zonas rurales, por supuesto. Bueno, intentamos abarcar todo el territorio, la Guipúzcoa, Vizcaya, Álava del País Vasco, y aquí nosotros, pues tanto Occidente, Centro, Oriente, un poco... Todo está representado. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, si nos hemos dejado algo, que nos perdonen. Hoy haremos Bueno, una segunda para la parte. segunda parte, claro, pero dilo claro, así. Pero hay una hemos- representación importante de Sí. todo esto. Viene con unas ilustraciones Ah, muy sí, chulas, sí, muy sí, guapas, sí, ¿no? sí. Las ilustraciones son Sí. fantásticas. Yo al principio, lo sabe Verónica, bueno, teníamos ahí el tema de las ilustraciones, a ver cómo iban a quedar, pero son fantásticas. La verdad Son que de Sandra Márquez. Márquez, Sandra Márquez es la ilustradora. es la ilustradora, acertó de pleno, porque no es fácil, digamos, que hacer una ilustración que valga para la cultura ambas, vasca y para sí. la cultura asturiana. Entonces la confeccionó de forma un poco ambigua, que no deja mucho lugar a la evidencia, sino que es más, el lector tiene una imaginación que puede llevar a cabo sobre ella. Y encima están hechas, si no me equivoco, blanco y negro, Sí, a carboncillo, ¿no? tal. Y bueno, muy elegantes. Son súper chulas, súper chulas. Son una No, una la pasada, verdad es que una pasada, son sí. sí. Y la de la portada también. Sí, no, Están preciosa. súper guays. Y lo más importante, como estamos aquí por los perres, ¿dónde se puede comprar este? En todos los lados. En todos los lados. En todos En lados. todas las librerías, Sí. en la página web de Webox, que es nuestra editorial, y después En las grandes superficies y cualquier en las feria, plataformas. pues, también, y no en hay todos los problema. lados. Sí. Y si no está, que lo encarguen. Guardianas Ya de las está. Tierras del Norte. Eso es.
de Javi Solís y Verónica, iba a decir Verónica, no sé qué, Verónica García Peña, no me acuerdo ni de mi propio apellido, vamos, qué desastre. Es que no estoy acostumbrada a decir mi propio nombre. Claro. Siempre digo el de los aquí demás. Vienes con otros autores y claro, pasa lo que pasa. Oye, ríete, ¿eh? Pero yo una vez presentando libros de otras personas me di cuenta que yo nunca me presentaba a mí misma. Ya. Fui una vez a una presentación y la que era presentadora dijo, y soy Pepita Pérez y soy no sé quién, no sé cuándo. Y dije, anda, mira. Qué mal me vendo, ¿eh? Jolín, es que así, claro, luego la gente dirá, mira esa chica, qué bien lo ha hecho. ¿Y esa quién es? Pues nadie, no es nadie. Voy a hacer un inciso que es Venga. también para mí la parte más original y más especial del libro son los relatos que hace Verónica García Peña de ficción, porque la gente, los lectores se van a dar cuenta cuando están leyendo un bloque divulgativo cómo vamos poco a poco llevando hacia ese remate final del cuento de Verónica, que bueno, son la verdad que fantásticos. Están maravillosamente elaborados y los lectores se van a ver reflejados en lo que acaban de leer, de la parte divulgativa. Bueno, pues esa continuación en forma de relato de ficción pues está fenomenal. Yo creo que es el punto diferencial de a lo mejor de otras obras que hablan de la mitología, pero que no combinan la ficción literaria. Sí. Vale. Bueno, pues guardianas de la Tierra del Norte, de ir a comprar una librería, estar atentos a las redes sociales, de ir a cualquiera de las presentaciones que vayan a tener por ahí, preguntallos a ellos, quedar con ellos para que vos lo firmen, lo que sea. Sí. Pero tiene una pintaza enorme. Ya está disponible en todas las librerías. Así que de ir corriendo, que va a prestaros mucho. Un abrazo fuerte. Gracias, David. Muchas gracias.